Capítulo 1. No fue un lunes perfecto. No fue un amanecer limpio. No fue una semana ordenada. Fue un día común, un día pesado, un día de esos en los que la mente quiere apagarse y el cuerpo quiere quedarse quieto. Y precisamente por eso ese día importó. Porque la disciplina no se prueba cuando todo va bien. La disciplina se prueba cuando todo va mal y aún así tú decides no traicionarte. Yo había pasado demasiado tiempo creyendo en el truco de la motivación. Creí que necesitaba una chispa, una frase, un vídeo, una canción, un empujón. Creí que si lograba sentirme listo entonces iba a actuar. Y cada vez que no me sentía listo, esperaba. Y al esperar, perdía. Perdía tiempo. Perdía confianza. Perdía continuidad. Y lo peor es que yo no lo veía como pérdida. Lo veía como pausa. Me decía que estaba recuperando energía. Me decía que solo necesitaba reorganizarme. Me decía que mañana sí. Me decía que la semana que viene sí. Me decía que cuando la vida se calme, sí. Pero la vida no se calma por completo. La vida nunca te pide permiso para complicarse. La vida no espera a que tú estés motivado. La vida llega, golpea, cambia, confunde. Y si tu disciplina depende de que todo se sienta bien, entonces tu disciplina no existe. Existe solo una versión cómoda de ti. Eso me dolió. Pero no me destruyó. Me despertó. Recuerdo el momento exacto en que lo entendí. No fue dramático. No fue una escena de película. Fue una decisión interna, silenciosa, casi pequeña, pero sólida. Me vi por dentro y me dije la verdad sin gritarla. He estado esperando sentirme bien para hacer lo correcto. Y la siguiente verdad llegó detrás, como un eco. Si sigo esperando, voy a seguir siendo el mismo. No fue una acusación. Fue claridad. Fue ese tipo de claridad que te pone frente a un espejo y no te deja mirar hacia otro lado. Porque tú puedes engañar a otros con palabras bonitas, pero no puedes engañarte cuando estás solo y sabes exactamente lo que evitaste. Y ahí apareció una palabra que antes me parecía rígida, demasiado seria, incluso pesada. Disciplina. Yo la asociaba con castigo. Con dureza. Con alguien que te obliga. Con un estilo de vida frío. Pero ese día la vi diferente. Disciplina es cuidado. Disciplina es decirte a ti mismo, con hechos, que tu vida vale. Que tu futuro vale. Que tu salud vale. Que tus sueños no son un juego. Que tus promesas contigo importan. Disciplina es el puente entre lo que dices que quieres y lo que realmente construyes. Porque nadie se transforma por sentir. Uno se transforma por hacer. Y hacer, cuando no hay ganas, es el lenguaje secreto de la disciplina. Durante años yo había vivido en ciclos. Empezaba fuerte y terminaba rápido. Me emocionaba con una meta y luego me frustraba con los detalles. Me prometía madrugar y al tercer día lo dejaba. Me prometía entrenar y al primer cansancio lo postergaba. Me prometía enfocarme y a la primera distracción me rendía. Y cada ciclo tenía la misma historia. Mucha ilusión al inicio, mucha excusa al final. Hasta que un día entendí que mi problema no era mi capacidad. Mi problema era mi identidad. Yo actuaba como alguien que se esfuerza solo cuando se siente bien. Y así, por más que soñara, mi vida no cambiaba. Entonces hice algo que no había hecho de verdad. Dejé de tratar la disciplina como una herramienta que se saca cuando conviene. La disciplina no era un botón. No era un modo temporal. No era un sprint. Era una forma de vivir. Eso lo cambió todo. Porque cuando la disciplina es un evento, siempre la pospones. Pero cuando la disciplina es un estilo de vida, ya no se negocia. Se practica. Se repite. Se convierte en normalidad. Y ahí está el cambio más poderoso. No hacer cosas grandes. Hacer cosas normales, pero correctas, cada día. Yo no necesitaba una versión extrema de mí. No necesitaba convertirme en alguien que trabaja sin dormir. No necesitaba vivir en presión constante. Yo necesitaba un sistema. Un sistema que me ayudara a actuar incluso cuando el ánimo no me ayudara. Un sistema donde el foco no fuera una pelea diaria. Un sistema donde el progreso no dependiera del humor.
Un sistema donde mi vida no estuviera a merced de lo que siento. Ese fue el inicio real. No una emoción. Un sistema. Pero antes del sistema, tenía que recuperar algo que yo mismo había roto muchas veces. La confianza en mí. La confianza no se compra. No se pide. No se hereda. Se construye. Y se construye con una cosa muy específica. Cumplir pequeñas promesas. Pequeñas. Claras. Medibles. Realistas. Porque si haces promesas enormes, tu mente encuentra 1000 razones para no cumplirlas. Pero si haces una promesa pequeña y la cumples, tu mente aprende una lección nueva. Yo sí hago lo que digo. Esa frase es poderosa. No como afirmación vacía, sino como resultado. Como evidencia. Como historial. Así que elegí una promesa mínima. Una que no dependiera de inspiración. Una que no dependiera de un día perfecto. Una que pudiera cumplir incluso en días malos. Me levanté a la hora que decidí. No la hora ideal de alguien perfecto. La hora correcta para mí. Y cuando sonó la alarma, mi mente abrió el debate de siempre. Solo 10 minutos. Estás cansado. Te lo mereces. Ayer fue duro. Hoy no pasa nada. Y en ese instante apareció otra voz, más tranquila pero más firme. La voz que yo quería entrenar. Si negocias ahora, negocia siempre. Y me levanté. No con emoción. Con decisión. Y ese simple acto, tan pequeño desde afuera, fue enorme por dentro. Porque yo no estaba peleando con el sueño. Estaba peleando con mi patrón. Estaba rompiendo un hábito viejo. Estaba diciendo, por primera vez en mucho tiempo, yo mando. Después hice lo siguiente importante. Completé una acción breve que representaba mi compromiso. Un poco de movimiento. Un poco de orden. Un poco de enfoque. No para sentirme productivo, sino para afirmar una identidad. Soy alguien que empieza. Soy alguien que cumple. Soy alguien que vuelve al camino. Y me di cuenta de algo que me sorprendió. La disciplina, cuando es mínima pero constante, no te roba energía. Te la devuelve. Porque la energía no solo viene de dormir. Viene de vivir con coherencia. Viene de saber que tu vida está alineada. Viene de terminar el día con respeto por ti. El respeto propio es una llama. Se apaga cuando te mientes. Se enciende cuando te cumples. Y yo llevaba mucho tiempo apagándola. Con cada promesa rota, yo me decía a mí mismo, sin palabras, no eres confiable. Con cada excusa, yo reforzaba la idea de que no podía cambiar. Con cada postergación, yo entrenaba la debilidad. Y eso es lo que la gente no entiende. Cada día te entrenas. No existe el modo neutral. O te entrenas para avanzar, o te entrenas para rendirte. Ese día decidí entrenar para avanzar. No porque la vida se sintiera bien, sino porque la vida se sentía mal y yo no quería ser un hombre que se cae con cualquier tormenta. Yo quería ser alguien con raíz. Alguien que se sostiene. Porque los días malos no desaparecen. Pero tú puedes dejar de ser frágil frente a ellos. Esa es la verdadera promesa de la disciplina. No una vida sin problemas. Una vida con fuerza. A medida que pasaron los días, noté. Otra cosa. La disciplina no es una emoción heroica. La disciplina es una serie de elecciones pequeñas hechas sin ruido. Es preparar lo que necesitas antes de que llegue la tentación. Es escoger tu rutina antes de que el mundo te robe la mañana. Es priorizar lo importante antes de que lo urgente te consuma. Y ahí apareció el cambio mental que este libro busca crear. Yo dejé de preguntarme cómo me siento. Empecé a preguntarme quién soy. Porque si actúas según cómo te sientes, tu vida será inestable. Pero si actúas según quién eres, tu vida tendrá dirección. Y la dirección es más valiosa que el ánimo. Esa noche, al acostarme, no sentí una euforia grande. Sentí algo mejor. Sentí quietud. La quietud de alguien que hizo lo correcto sin necesidad de aplausos. La quietud de alguien que no se dejó arrastrar por el día. La quietud de alguien que comenzó a construir una base. Y entonces vi el siguiente paso con claridad. Si la disciplina iba a ser mi forma normal de vivir, yo no podía depender de decisiones improvisadas cada mañana.
Tenía que dejar de elegir desde el caos. Necesitaba un ritmo repetible. Necesitaba hábitos que guiaran mis horas. Necesitaba rutinas que hicieran lo correcto más fácil. Porque cuando estás cansado, no necesitas más inspiración. Necesitas un camino marcado. Esa fue la puerta al siguiente capítulo. La disciplina ya no era un esfuerzo ocasional. Era una identidad en práctica. Y para que esa identidad se volviera estable, yo iba a elegir rutinas que la moldearan. No mañana. No cuando todo se sienta bien. Ahora. Porque el cambio real comienza cuando dejas de negociar contigo y empiezas a cumplirte. Capítulo 2. La disciplina ya no era una idea. Era una decisión en movimiento. Pero una decisión sin forma se desgasta rápido. Yo lo entendí al segundo día, cuando la mente volvió a intentar tomar el control. No con fuerza, sino con confusión. ¿Qué hago primero? ¿Por dónde empiezo? ¿Lo hago ahora o más tarde? Y ahí vi el peligro. Cuando no hay estructura, la mente se cansa de decidir. Y cuando la mente se cansa, elige lo más fácil. Por eso entendí que la disciplina, para sostenerse, necesita rutina. No como una regla rígida, sino como un ritmo. Un ritmo que te sostiene cuando tu energía baja. Un ritmo que te guía cuando tu foco se dispersa. Un ritmo que evita que tu identidad se improvise cada día. La mayoría de las personas piensa que la rutina mata la libertad. Pero la verdad es al revés. La rutina bien elegida te libera de la duda constante. Te ahorra discusiones internas. Te devuelve claridad. Y la claridad es poder. Yo me pregunté algo muy simple y muy incómodo. Si sigo viviendo mis días como hasta ahora, ¿qué tipo de persona estoy entrenando? No quién quiero ser. Quién estoy practicando ser. Porque la identidad no se declara. La identidad se construye a base de repetición. Eres lo que haces cuando nadie te empuja. Eres lo que repites cuando no hay emoción. Eres lo que eliges cuando no hay presión externa. Y ahí apareció una verdad que no deja excusas. No estás persiguiendo solo resultados. Estás formando un carácter. Las rutinas son el molde invisible del carácter. No cambian tu vida de un día para otro, pero la cambian para siempre si la sostienes. Porque cada rutina es una instrucción silenciosa que le das a tu mente. Así es como vivimos ahora. Así es como respondemos. Así es como actuamos. Yo dejé de pensar en rutinas como listas largas y perfectas. Eso siempre me había llevado al abandono. Empecé a pensar en rutinas como anclas. Pocos puntos. Claros. Repetibles. Una rutina no tiene que ser impresionante. Tiene que ser sostenible. Me pregunté cómo se comportaría la versión de mí que yo respeto. No la versión ideal, sino la versión realista, fuerte y constante. ¿Cómo empieza su mañana? ¿Cómo cuida su cuerpo? ¿Cómo protege su atención? ¿Cómo termina su día? Y en vez de intentar copiar una vida perfecta, elegí copiar comportamientos simples. Levantarse a la misma hora. Mover el cuerpo aunque sea poco. Ordenar el espacio. Hacer una tarea importante antes de consumir distracción. Leer aunque sea unas páginas. Reflexionar brevemente al final del día. Eso era todo. Nada heroico. Nada extremo. Pero era consistente. Y ahí apareció algo poderoso. Cuando repites una rutina, tu mente deja de discutir. No pregunta si hoy toca. Ya sabe que toca. La energía que antes se gastaba en decidir ahora se usa para avanzar. La rutina te convierte en alguien confiable para ti mismo. Y esa confiabilidad cambia cómo te hablas. Cambia el tono interno. Cambia la relación que tienes contigo. Ya no te tratas como alguien inestable. Te tratas como alguien responsable. Muchas personas creen que primero hay que creer en uno mismo para cambiar. Pero en realidad, primero hay que comportarse como alguien que merece creerse. La fe en ti no aparece de la nada. Aparece cuando tienes evidencia. Y la rutina es una fábrica de evidencia. Cada vez que cumples, tu mente registra una prueba. Cada vez que repites, refuerzas la identidad. Y con el tiempo, esa identidad deja de sentirse forzada. Se vuelve natural. También entendí algo importante.
Las rutinas no están ahí para controlar tu día. Están ahí para proteger lo importante. Para que lo esencial no quede al final. Para que el crecimiento no dependa del ánimo. Cuando no hay rutina, el día se lo come todo. Mensajes, urgencias, distracciones, cansancio. Y al final del día te prometes que mañana sí. Pero mañana empieza igual. La rutina rompe ese ciclo. Decide por adelantado quién manda en tu tiempo. Yo dejé de preguntarme qué tenía ganas de hacer y empecé a preguntarme qué tipo de persona estoy construyendo hoy. Si quiero ser alguien fuerte mentalmente, mi rutina tiene que incluir incomodidad controlada. Si quiero ser alguien enfocado, mi rutina tiene que proteger mi atención. Si quiero ser alguien sano, mi rutina tiene que respetar mi cuerpo. No es filosofía. Es coherencia. Y también entendí que no todas las rutinas son buenas solo porque son rutinas. Hay rutinas que te acercan y rutinas que te alejan. Revisar el teléfono apenas despiertas es una rutina. Procrastinar antes de trabajar es una rutina. Evitar lo difícil es una rutina. La pregunta no es si tienes rutinas. La pregunta es qué identidad están creando. Por eso elegí rutinas alineadas con el futuro que quería, no con el pasado del que venía. Y cuando fallaba, porque fallé, no abandonaba todo. Volvía al siguiente bloque. Volver es parte de la disciplina. Volver rápido es parte de la madurez. La rutina no exige perfección. Exige retorno. También aprendí a respetar los tiempos. Tiempo para trabajar. Tiempo para aprender. Tiempo para descansar. Tiempo para conectar. Porque una rutina que solo exige y no cuida termina rompiendo a la persona que la sigue. La disciplina sostenible incluye descanso con intención, no escape. Incluye pausas que recargan, no distracciones que drenan. Y algo más cambió. Empecé a notar que cuando mi día tenía forma, mi mente se calmaba. El ruido bajaba. La ansiedad se reducía. No porque los problemas desaparecieran, sino porque yo sabía qué hacer a pesar de ellos. La rutina crea estabilidad emocional. Porque te da puntos de apoyo. Cuando todo se mueve afuera, tú tienes algo fijo adentro. También noté que mis decisiones se volvieron más firmes. Decir no se volvió más fácil. Porque cuando tienes una rutina clara, no todo cabe. Y eso no es pérdida. Es enfoque. Cada no protege un sí más importante. Y así, sin grandes discursos, mi identidad empezó a cambiar. Ya no me veía como alguien que intenta. Me veía como alguien que practica. Alguien que aparece. Alguien que vuelve. Eso no ocurrió en una semana. Ocurrió en repetición. Día tras día, la rutina fue construyendo una versión de mí más sólida. Menos reactiva. Más clara. Más estable. Y entonces entendí algo que quiero que recuerdes. No te conviertes en quien sueñas en un momento de inspiración. Te conviertes en quien repites ser cada día. Las rutinas son la herramienta más silenciosa y más poderosa para hacerlo. Pero todavía faltaba algo. Porque incluso con rutinas, hay días donde la tentación aparece fuerte. Días donde el entorno empuja en contra. Días donde la estructura se debilita. Ahí es donde entra el siguiente nivel. Construir un entorno y una estructura que apoyen tu mejor comportamiento incluso cuando tú estás débil. Eso es lo que viene después. Porque la disciplina no vive solo en la voluntad. Vive en el diseño de tu vida. Capítulo 3. Las rutinas me dieron dirección, pero no blindaje. Yo podía saber qué hacer y aún así encontrarme desviándome. No por falta de intención, sino por fricción. Fricción mental. Fricción ambiental. Fricción emocional. Y ahí apareció una verdad incómoda pero liberadora. No fallas porque seas débil. Fallas porque tu entorno no te sostiene. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida sin cambiar el contexto en el que vive. Pide enfoque rodeado de distracciones. Pide disciplina dentro del caos. Pide claridad en medio del desorden. Y luego se culpa cuando no puede sostener el esfuerzo. Yo también hacía eso. Y me cansé. Entendí que la disciplina no puede depender solo de fuerza interna. La fuerza interna se agota. La estructura, en cambio, permanece.
La estructura es la forma externa de tu compromiso interno. Es el andamio que sostiene tu comportamiento cuando tu energía baja. Construir estructura no es volverte rígido. Es volverte inteligente. La primera pregunta que me hice fue simple. ¿Qué comportamientos quiero que aparezcan con más facilidad? Y la segunda fue más importante. ¿Qué condiciones los hacen difíciles ahora? Ahí empezó el trabajo real. Miré mi espacio como si fuera un sistema, no un lugar neutro. Mi escritorio no era solo un escritorio. Era un disparador de conducta. Si estaba lleno de objetos, generaba dispersión. Si estaba limpio, invitaba al foco. Mi teléfono no era solo un dispositivo. Era una puerta. Una puerta que se abría a estímulos infinitos. Si estaba cerca, yo entraba. Si estaba lejos, yo respiraba. Nada era casual. Todo influía. Así que empecé a rediseñar. No de forma estética, sino funcional. Quité lo que no servía. Acerqué lo que sí. Ordené no para lucir bien, sino para pensar mejor. El orden externo bajó el ruido interno. Luego miré mi tiempo. No como algo abstracto, sino como bloques concretos. Yo decía que no tenía tiempo, pero la verdad era que no tenía límites. Todo entraba. Todo interrumpía. Todo se mezclaba. La estructura exige decidir antes de que el día decida por ti. Elegí horas para lo importante. Horas protegidas. No negociables. No porque fueran sagradas, sino porque sin ellas, lo importante desaparecía. Aprendí que si no eliges cuándo crecer, el día elige cuándo distraerte. También entendí que no todo merece la misma energía. La estructura ordena prioridades. Te dice que va primero cuando todo parece urgente. Te recuerda que vale tu atención. Y eso trajo paz. Porque cuando sabes que toca ahora, no cargas con todo al mismo tiempo. Otra parte clave de la estructura fue reducir decisiones. Cada decisión consume energía. ¿Qué me pongo? ¿Qué hago primero? ¿Cuándo empiezo? Si espero o no. Y cuando la energía se va en decidir, no queda para ejecutar. Así que dejé cosas decididas de antemano. Preparar la noche anterior. Planear la mañana. Automatizar lo repetible. No por pereza. Por estrategia. La estructura no te quita libertad. Te quita desgaste. También tuve que enfrentar algo más difícil. Quitar cosas que me gustaban pero me debilitaban. Hábitos que parecían inofensivos pero drenaban horas. Personas que no eran malas, pero me alejaban de mi estándar. No fue rechazo. Fue respeto propio. La estructura no es solo agregar. También es eliminar. Eliminar ruido. Eliminar tentaciones innecesarias. Eliminar compromisos que no alinean con quien quieres ser. Porque no puedes construir una vida fuerte con entradas constantes de debilidad. Hubo resistencia. Siempre la hay. Parte de mí decía que exageraba. Que podía manejarlo. Que no hacía falta tanto orden. Pero esa voz venía del mismo lugar que me había mantenido estancado. Y yo ya no negociaba con ese lugar. A medida que la estructura se fortalecía, algo interesante pasó. Mi mejor comportamiento empezó a aparecer sin lucha. No porque yo fuera más fuerte, sino porque el sistema me empujaba. Eso es poder real. No vencer la tentación cada vez, sino reducir su acceso. La estructura también se volvió un refugio en días difíciles. Cuando estaba cansado, no tenía que pensar. Solo seguir el camino marcado. Cuando estaba confundido, la estructura me daba claridad. Cuando dudaba, me daba continuidad. No me salvaba de sentir. Me salvaba de perderme. También noté un cambio emocional. Menos ansiedad. Menos urgencia. Menos caos. Porque el desorden genera ansiedad y el orden genera calma. No una calma pasiva, sino una calma funcional. La mente se relaja cuando sabe que hay un plan. Otra verdad apareció. No necesitas disciplina heroica. Necesitas estructura honesta. Estructura que reconozca que habrá días malos. Que contemple cansancio. Que incluya pausas. Que permita recuperar sin abandonar. La estructura que exige perfección se rompe. La estructura que permite volver se fortalece.
Yo dejé de construir días ideales y empecé a construir días repetibles. Y eso cambió mi relación con el progreso. Ya no medía el éxito por cuanto hacía, sino por si volvía. Volver se volvió mi victoria diaria. También aprendí a usar la estructura para medir. Ver que se cumplió. Ver que no. Ajustar sin culpa. Corregir sin drama. La estructura no juzga. Informa. Y cuando tienes información, tienes poder. Con el tiempo, algo más profundo ocurrió. Mi identidad se estabilizó. Yo ya no dependía tanto de la emoción del momento. Tenía una base. Una forma de vivir que me sostenía incluso cuando yo no me sentía fuerte. Eso es madurez. Pero aún había un nivel más interno. Porque incluso con estructura, hay decisiones que nadie puede tomar por ti. Momentos donde el sistema no te empuja y la tentación te mira directo. Ahí aparece la prueba final de cada día. El autocontrol. La elección consciente. La honestidad contigo mismo. Eso es lo que viene después. Porque la estructura te prepara. Pero eres tú quien decide. Capítulo 4. La estructura me sostuvo, pero no me reemplazó. Había días en los que todo estaba en su lugar y aún así sentía el tirón interno. Esa voz suave que no grita, pero insiste. La voz que no te empuja al caos, sino que te invita a rendirte poco a poco. Solo hoy. No pasa nada. Mañana vuelves. Ahí entendí algo esencial. La disciplina externa puede guiarte, pero la batalla final siempre ocurre dentro. Ese espacio interno es donde vive el autocontrol. No como una fuerza agresiva, sino como una decisión consciente repetida muchas veces. El autocontrol no es negar todo. Es elegir con honestidad. Durante mucho tiempo yo confundí autocontrol con rigidez. Creía que significaba aguantar, resistir, apretar los dientes. Pero eso no dura. El verdadero autocontrol no nace del castigo. Nace de la claridad. Claridad sobre quién quieres ser. Claridad sobre lo que te debilita. Claridad sobre las consecuencias reales de cada elección. La falta de autocontrol rara vez es falta de fuerza. Es falta de honestidad. Honestidad para admitir que estás evitando algo importante. Honestidad para reconocer que una excusa es solo eso, una excusa. Honestidad para ver que no estás cansado de hacer, estás cansado de decidir. Y cuando eres honesto contigo, recuperas poder. Yo empecé a observar mis decisiones diarias como si fueran entrenamientos. No como juicios, sino como prácticas. Cada elección era una repetición. Cada repetición fortalecía o debilitaba una parte de mí. Levantarme cuando suena la alarma. Postergar. Comer con conciencia. Comer por impulso. Hacer la tarea difícil primero. Escapar hacia la distracción. Hablar con respeto. Reaccionar con irritación. Nada era neutral. Y esa comprensión cambió mi relación con las pequeñas decisiones. Dejaron de ser pequeñas. El autocontrol se construye en esos segundos silenciosos donde nadie te ve y tú sabes exactamente lo que estás a punto de hacer. Ahí no hay aplausos. No hay castigos externos. Solo estás tú y tu estándar. Aprendí a hacerme una pregunta simple en esos momentos. ¿Esta elección me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? No necesitaba respuestas largas. La respuesta siempre estaba clara. Lo difícil no era saber. Lo difícil era actuar acorde. Y ahí entra una verdad incómoda. El autocontrol se fortalece cuando eliges actuar incluso cuando no tienes ganas. Las ganas son variables. La identidad no. Cada vez que actuaba a pesar de la resistencia, algo se movía dentro. No euforia. Confianza. Confianza silenciosa. Confianza que no depende de nadie. Yo empezaba a creer en mí no porque me lo dijera, sino porque lo demostraba. Pero también aprendí a no caer en el otro extremo. El autocontrol no es castigarte por fallar. Fallar es humano. La diferencia está en lo que haces después. Antes, un fallo se convertía en abandono. Un error arrastraba al siguiente. Pensaba ya fallé, da igual. Y ese pensamiento hacía más daño que el fallo mismo. Ahora, cuando fallaba, volvía. Volvía rápido. Volvía sin drama.
Volvía sin castigo. El retorno es una forma avanzada de autocontrol. Porque el verdadero enemigo no es fallar. Es quedarte fuera del camino por orgullo o vergüenza. El autocontrol no exige perfección. Exige responsabilidad. Otra parte clave fue cuidar mi cuerpo. Yo no entendía cuánto afecta el cansancio físico al control mental. Dormir mal me hacía impulsivo. Comer mal me hacía débil. No moverme me hacía ansioso. El cuerpo no es un accesorio. Es el soporte del carácter. Cuando empecé a dormir mejor, a comer con más conciencia, a moverme regularmente, mi autocontrol mejoró sin esfuerzo extra. Porque estaba menos drenado. Eso también es disciplina. No solo exigir. También sostener. Cuidar tu energía es cuidar tus decisiones. Y luego está el entorno social. El autocontrol se debilita cuando estás rodeado de personas que normalizan la mediocridad. Que se burlan del esfuerzo. Que te empujan a bajar tu estándar para no incomodar. No necesitas aislarte. Necesitas protegerte. Yo aprendí a pasar más tiempo con personas que respetaban el compromiso. Que valoraban la constancia. Que no necesitaban gritar para demostrar fuerza. Y cuando no podía cambiar el entorno, cambiaba mis límites. El autocontrol crece cuando tu entorno no te sabotea. También observé mi diálogo interno. La forma en que me hablaba antes de una decisión. Antes era cruel o permisivo. O me atacaba o me justificaba. Ambos extremos me debilitaban. Aprendí a hablarme con firmeza tranquila. Como alguien que confía en ti, pero no te deja escapar. Una voz que no grita, pero no negocia. Hazlo. Es importante. Luego descansas. Esa voz se entrenó con repetición. No apareció de la nada. Apareció porque yo la elegí cada vez que fue más fácil ignorarla. El autocontrol también me enseñó paciencia. Muchas veces quería resultados rápidos. Quería sentir que todo valía la pena ya. Pero el progreso real se mueve despacio. Esperar sin abandonar es una forma profunda de autocontrol. Aceptar que estás en proceso. Que el crecimiento no siempre se nota. Que el cambio interno ocurre antes que el externo. Cada día que no abandonas, aunque no veas resultados, estás ganando. El autocontrol también trajo libertad. Porque cuando no reaccionas a cada impulso, recuperas el timón. Dejas de ser arrastrado por estímulos. Empiezas a elegir. Y elegir es poder. Poco a poco, algo se consolidó dentro de mí. Yo ya no me sentía frágil frente a mis impulsos. No porque no existieran, sino porque ya no me dominaban. Sabía que podía sentir ganas y aún así decidir otra cosa. Eso es madurez emocional. Eso es respeto propio. Eso es disciplina interna. Pero esa disciplina todavía necesitaba un cambio más profundo. Porque aunque eligiera bien, había algo que me seguía tentando. La comodidad. El deseo constante de evitar lo difícil. Así entendí que el siguiente paso no era solo controlar impulsos. Era cambiar la dirección de mis acciones. Dejar de buscar comodidad y empezar a vivir con propósito. Eso es lo que viene después. Porque cuando eliges propósito, el autocontrol deja de ser una pelea y se convierte en una consecuencia natural. Capítulo 5. Durante mucho tiempo pensé que el problema era la falta de fuerza. Creí que si fuera más duro conmigo, si exigiera más, si apretara más los dientes, entonces dejaría de fallar. Pero con el tiempo entendí algo más profundo. No estaba fallando por debilidad. Estaba fallando por dirección. Yo no estaba eligiendo mal porque fuera incapaz. Estaba eligiendo mal porque estaba buscando alivio, no sentido. La comodidad se disfraza bien. No se presenta como abandono. Se presenta como descanso. Como merecimiento. Como cuidado. Te dice que has hecho suficiente. Que no pasa nada si hoy no avanzas. Que mañana será mejor. Y ese mensaje, repetido, te roba la vida sin que te des cuenta. No fue una revelación dramática. Fue una observación honesta. Cada vez que elegía comodidad, mi día se volvía más liviano en el momento, pero más pesado después. Culpa. Frustración. Sensación de estancamiento. En cambio, cada vez que elegía propósito, el momento podía ser incómodo,
pero el día terminaba distinto. Termina con orgullo. Con calma. Con respeto propio. Ahí entendí la diferencia real. La comodidad te hace sentir bien ahora y mal después. El propósito te hace sentir incómodo ahora y bien después. Y yo tenía que decidir qué tipo de vida quería sostener. El propósito no apareció como una gran misión épica. Apareció como una pregunta simple y diaria. ¿Para qué hago esto? ¿Qué estoy construyendo con esta acción? ¿A quién estoy cuidando cuando elijo avanzar? El propósito no necesita gritar. Necesita ser claro. Yo dejé de preguntarme qué me apetece y empecé a preguntarme qué tiene sentido. Esa pregunta cambia todo. Cuando eliges sentido, el esfuerzo deja de ser castigo. Se vuelve inversión. Y una inversión no siempre se disfruta en el momento, pero siempre se hace con visión. Empecé a notar cómo la comodidad me hablaba. Me invitaba a evitar la tarea difícil. Me empujaba a distraerme justo cuando estaba avanzando. Me ofrecía escapes pequeños que parecían inofensivos. Pero esos escapes se acumulaban. Y cada uno alejaba un poco más al futuro que yo decía querer. Entonces hice algo distinto. Dejé de demonizar la incomodidad. La incomodidad no es una señal de error. Es una señal de crecimiento. Cada habilidad que vale la pena desarrollar pasa por incomodidad. Cada cambio real pasa por resistencia. Cada avance importante exige atravesar un punto donde el cuerpo quiere parar y la mente quiere escapar. El propósito le da significado a ese momento. Cuando sabes por qué estás ahí, aguantas. Yo empecé a entrenar una respuesta nueva cuando aparecía la incomodidad. En lugar de huir, me quedaba. No para sufrir, sino para aprender. Aprender que podía estar incómodo y seguir siendo funcional. Aprender que la incomodidad no me rompe. Me expande. Eso fue un cambio interno fuerte. Porque la comodidad te vuelve frágil. El propósito te vuelve resistente. Y no hablo de vivir en tensión constante. Hablo de elegir conscientemente el esfuerzo que vale la pena. También entendí que el propósito no siempre se siente inspirador. A veces se siente aburrido. Repetitivo. Silencioso. Y aún así, es poderoso. Porque el propósito no vive en emociones altas. Vive en coherencia. Hacer lo correcto cuando nadie te ve. Avanzar cuando no hay resultados inmediatos. Repetir cuando el entusiasmo se fue. Eso es propósito en acción. Empecé a redefinir descanso. Descansar ya no era escapar del esfuerzo. Era recuperar energía para volver al esfuerzo. Descansar con intención, no con culpa. Descansar después de cumplir, no antes de empezar. La comodidad desordenada cansa más que el trabajo con sentido. Y algo curioso ocurrió. Al dejar de buscar comodidad todo el tiempo, empecé a disfrutar más los momentos simples. Porque ya no los usaba para huir. Los usaba para recargar. Un descanso ganado se siente distinto. El propósito también ordenó mis prioridades. Muchas cosas que antes parecían importantes dejaron de serlo. Muchas distracciones perdieron su brillo. No porque desaparecieran, sino porque ya no encajaban con quien estaba siendo. Cuando tienes propósito, no necesitas fuerza para decir no. El no aparece solo. Y eso es libertad. La comodidad te esclaviza al momento. El propósito te libera hacia el futuro. Empecé a ver mis acciones como ladrillos. Cada acción con propósito construía algo. Cada acción cómoda sin sentido quitaba un ladrillo. Y nadie quiere vivir en una casa que se va cayendo. También noté cómo el propósito mejoraba mi energía mental. Al saber por qué hacía las cosas, la resistencia interna bajaba. No desaparecía, pero era manejable. El esfuerzo se sentía más ligero porque tenía dirección. Sin dirección, cualquier esfuerzo pesa. Con dirección, incluso el cansancio tiene valor. Y entonces entendí algo clave. No tienes que eliminar la comodidad. Tienes que dejar de ponerla al mando. La comodidad no es el enemigo. El enemigo es dejar que decida por ti. Puedes disfrutar. Puedes descansar. Puedes relajarte. Pero primero tienes que cumplir. Primero tienes que avanzar. Primero tienes que honrar tu propósito. Ese orden lo cambia todo.
También entendí que el propósito no es fijo. Evoluciona. Se ajusta. Se afina. Pero siempre apunta a crecimiento, no a escape. No necesitas tener toda tu vida clara para vivir con propósito. Necesitas claridad suficiente para el siguiente paso. El siguiente paso es suficiente. Y así, poco a poco, mi relación con el esfuerzo cambió. Ya no lo veía como algo que me quitaba vida. Lo veía como algo que me la daba. Porque vivir cómodo sin avanzar no es vivir. Es sobrevivir. Y yo no quería sobrevivir. Yo quería construir. Construir una mente fuerte. Un carácter estable. Una vida con sentido. Ese fue el punto donde la disciplina dejó de sentirse como lucha. Se volvió una consecuencia lógica de elegir propósito. Pero todavía faltaba algo. Porque elegir propósito una vez no basta. Elegirlo cada día exige constancia. Y para que la constancia exista, el propósito tiene que bajar al terreno de lo concreto. De las acciones diarias que no se negocian. Eso es lo que viene después. Porque el propósito sin acción es solo una idea bonita. Y yo ya no estaba aquí para ideas bonitas. Estaba aquí para una vida real, construida paso a paso. Capítulo 6. El propósito me dio dirección, pero todavía había un riesgo silencioso. Pensar demasiado y hacer poco. Soñar con claridad, pero avanzar lento. Entender lo que importa, pero dejarlo atrapado en la intención. Yo ya había estado ahí antes. Saber no es suficiente. Querer no es suficiente. La vida cambia cuando el propósito se convierte en acción repetida. Durante años yo había tratado mis metas como deseos. Algo que esperaba que sucediera si todo se alineaba. Ahora tenía que tratarlas como responsabilidades. Algo que se ejecuta incluso cuando el día no coopera. Ahí apareció una regla nueva. Las metas no se discuten. Se traducen. Traducir una meta significa bajarla del futuro al presente. Significa convertir una idea grande en un comportamiento pequeño. Significa responder a esta pregunta con honestidad brutal. ¿Qué hago hoy, exactamente, para que esto avance? No mañana. No cuando tenga ganas. Hoy. Yo entendí que una meta vaga produce acción vaga. Y la acción vaga se pierde fácilmente. En cambio, una acción clara no deja espacio a la negociación. Quiero mejorar mi salud no significa nada hasta que se convierte en mover el cuerpo 30 minutos o preparar una comida consciente. Quiero crecer profesionalmente no significa nada hasta que se convierte en estudiar un tema específico o trabajar sin distracción durante un bloque definido. La acción es el idioma que entiende el cambio. Entonces dejé de acumular metas y empecé a diseñar acciones mínimas. Acciones que pudiera cumplir incluso en días malos. Acciones tan claras que no requerían motivación. Ese fue un giro importante. Yo no estaba construyendo días perfectos. Estaba construyendo continuidad. Y la continuidad no necesita intensidad. Necesita constancia. Aprendí que saltarme un día no me hacía débil, pero romper el patrón sí. Porque cada día que actúas refuerza la identidad de alguien que cumple. Y cada día que evitas refuerza lo contrario. Así que hice una promesa distinta. Nunca cero. Nunca cero significa que siempre hay una acción, por pequeña que sea. Aunque sea mínima. Aunque no se note. Pero existe. Ese principio me salvó muchas veces. En días cansados, hacía menos, pero hacía algo. En días difíciles, reducía la carga, pero mantenía la cadena viva. Porque una cadena viva sostiene la identidad. También aprendí a programar mis acciones. No confiar en el recuerdo. No confiar en el ánimo. Darle a cada acción un lugar específico en el día. Lo que no se agenda, se posterga. Y lo que se posterga constantemente, se abandona. Así que protegí mis acciones como citas importantes. No con rigidez extrema, sino con respeto. Respeto por mi futuro. Cuando llegaba la hora, no discutía. Empezaba. Y al empezar, muchas veces la resistencia se disolvía. Porque el cuerpo se adapta. La mente se enfoca. El movimiento genera energía. Esperar ganas es una trampa. Las ganas aparecen después de empezar.
Otra pieza clave fue eliminar decisiones innecesarias. Cuantas más decisiones tienes que tomar antes de actuar, más oportunidades tiene tu mente de sabotearte. Dejé preparadas las herramientas. El espacio. El entorno. Todo listo para que la acción fuera la opción más fácil. No se trata de fuerza. Se trata de diseño. También empecé a medir. No con obsesión, sino con conciencia. ¿Qué acciones cumplí? ¿Cuáles no? ¿Por qué? La medición no es para castigarte. Es para aprender. Cuando ves progreso, aunque sea pequeño, tu mente se engancha. Siente que el esfuerzo tiene sentido. Y eso genera impulso. El impulso no viene de la motivación. Viene del avance visible. Y entonces algo cambió. Las acciones dejaron de sentirse como una obligación pesada. Se volvieron parte de mi día. Algo normal. Algo esperado. No porque siempre fuera fácil, sino porque ya no era negociable. Ahí apareció una nueva forma de confianza. No la confianza arrogante. La confianza tranquila. La de alguien que sabe que va a cumplir porque siempre lo hace. Esa confianza se construye acción por acción. También entendí que no todas las acciones tienen el mismo peso. Hay acciones clave. Acciones que mueven todo lo demás. Cuando haces esas, el resto se acomoda. Yo aprendí a identificar esas acciones. Las protegí. Les di prioridad. Aunque tuviera que decir no a otras cosas. Porque decir no a lo irrelevante es decir sí a lo esencial. También aprendí a aceptar la imperfección. Habrá días en que no completes todo. Habrá días en que falles. Eso no invalida el proceso. Lo que importa es volver al siguiente bloque. Volver al día siguiente. Volver sin drama. La acción constante no es rígida. Es adaptable. Si una acción deja de servir, se ajusta. Si se vuelve demasiado fácil, se eleva. Si se vuelve demasiado pesada, se simplifica. Pero no se elimina. Porque eliminar rompe la identidad. Las acciones diarias no solo construyen resultados. Construyen carácter. Cada vez que actúas, te dices a ti mismo, mi palabra vale. Cada vez que cumples, refuerzas tu estándar. Cada vez que vuelves, fortaleces tu resiliencia. Eso es más importante que cualquier meta puntual. Con el tiempo, las acciones que antes requerían esfuerzo empezaron a sentirse automáticas. No mágicamente, sino por repetición. Y cuando algo se vuelve automático, deja de depender del ánimo. Ese es el punto donde la disciplina se vuelve estilo de vida. Ya no piensas y haces. Simplemente haces. Y al mirar atrás, ves algo claro. No fue un gran plan lo que cambió tu vida. Fue una serie de acciones pequeñas hechas sin parar. Eso te cambia por dentro. Pero aún quedaba un nivel más profundo. Porque hacer acciones no garantiza que el día tenga sentido si vives reaccionando. Si el día te arrastra. Si cumples sin conciencia. El siguiente paso era vivir cada día con intención clara y cerrar el día con cumplimiento real. Ahí es donde todo se integra. Porque la acción sin intención se vuelve mecánica. Y la intención sin acción se vuelve vacía. Lo que viene después es unir ambas. Y ahí es donde la disciplina se vuelve completa. Capítulo 7. Las acciones ya estaban en marcha, pero todavía había días que se escapaban. No por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección consciente. Yo cumplía tareas, pero a veces sentía que el día me llevaba en lugar de que yo lo guiara. Y ahí entendí algo esencial. Hacer no es lo mismo que vivir con intención. La intención es lo que ordena el día desde adentro. Es decidir antes de reaccionar. Es elegir el rumbo antes de que el ruido aparezca. Sin intención, incluso la disciplina se vuelve mecánica. Con intención, cada acción tiene sentido. Durante mucho tiempo yo despertaba y dejaba que el día se armara solo. Mensajes, pendientes, estímulos. Todo entraba. Y aunque hiciera cosas importantes, terminaba agotado y disperso. No porque trabajara mucho, sino porque no decidía el orden. Vivir con intención empezó con una pregunta simple cada mañana. ¿Qué tipo de persona necesito ser hoy para respetar mi camino? No qué tengo que hacer. ¿Quién tengo que ser?
Esa pregunta cambia el enfoque. Porque cuando eliges identidad, las acciones se ordenan solas. Si hoy necesito ser alguien enfocado, protejo mi atención. Si hoy necesito ser alguien constante, cumplo lo mínimo sin negociar. Si hoy necesito ser alguien paciente, no reacciono al primer impulso. La intención actúa como un filtro. No todo merece tu energía. No todo merece tu tiempo. No todo merece tu respuesta. Aprendí que cada día trae más cosas de las que puedes manejar. Si no eliges, el día elige por ti. Y casi siempre elige distracción. Por eso empecé a definir el día en bloques claros. No para llenarlo, sino para protegerlo. Bloques donde lo importante sucede primero. Bloques donde el descanso es real. Bloques donde no se mezclan roles. Cuando el día tiene forma, la mente descansa. Y con esa forma, llegó el compromiso real. El seguimiento. El cierre. Seguir adelante no es solo empezar. Es terminar. Y terminar es una forma profunda de respeto. Yo había empezado muchas cosas en mi vida. Pero había terminado pocas con intención. Siempre había algo más urgente, algo más interesante, algo más cómodo. Ahora cambié la regla. Empiezo menos. Termino más. Eso fortaleció algo dentro de mí. Porque terminar entrena carácter. Terminar enseña a tolerar la incomodidad del último tramo. Terminar te enseña que no todo tiene que ser emocionante para ser valioso. El seguimiento se convirtió en una promesa diaria. No terminar todo. Terminar lo que dije que iba a terminar. Esa claridad redujo el ruido mental. Ya no cargaba con listas infinitas. Cargaba con compromisos claros. Y cuando cumplía, sentía algo distinto. No euforia. Estabilidad. La estabilidad de alguien que sabe que su día no fue un accidente. Pero hubo días difíciles. Días donde la energía bajaba. Días donde el enfoque se rompía. Días donde nada fluía. Ahí apareció la prueba real de la intención. Porque la intención no se mide en días buenos. Se mide en días torcidos. En esos días, vivir con intención significó simplificar. Volver a lo esencial. Hacer menos, pero hacerlo bien. No abandonar, solo ajustar. La intención no exige perfección. Exige presencia. Estar presente con lo que haces. Sin pensar en lo que falta. Sin escapar al siguiente estímulo. Aprendí a cerrar el día con una revisión honesta. No para juzgarme, sino para alinearme. Que hice bien. Que no. Que puedo mejorar mañana. Ese cierre era clave. Porque lo que no se revisa, se repite sin conciencia. Y al revisar, notaba patrones. Momentos donde me distraía siempre. Horas donde bajaba la energía. Situaciones donde reaccionaba en automático. La intención del día siguiente nacía de esa observación. Así el proceso se volvía vivo. Adaptable. Humano. También aprendí algo importante. La intención no es rigidez. Es dirección flexible. Si algo inesperado aparece, la intención no se rompe. Se ajusta. La intención no dice tienes que hacer todo. Dice no te pierdas. Y eso es un alivio. Vivir con intención me permitió disfrutar más. Porque cuando sabes que cumpliste lo importante, puedes descansar sin culpa. Puedes desconectar de verdad. Puedes estar con otros sin arrastrar pendientes mentales. El descanso se vuelve profundo cuando no hay evasión. También noté que la intención cambia como enfrentas problemas. En lugar de reaccionar, respondes. En lugar de quejarte, ajustas. En lugar de rendirte, rediseñas. La intención te vuelve protagonista de tu día. Y eso tiene un efecto acumulativo. Día tras día, empiezas a verte como alguien que lidera su vida. No porque controle todo, sino porque elige cómo responder. Ese liderazgo interno es silencioso, pero poderoso. Otros lo notan. No por lo que dices, sino por cómo te mueves. Por tu calma. Por tu constancia. Por tu forma de terminar lo que empiezas. Y tú lo sientes. Sientes que tu vida no está en pausa. Está en construcción. Pero vivir con intención no basta si no se convierte en forma de vivir. No como una práctica aislada,
sino como un estilo estable. Ahí surge la siguiente transición. Diseñar una vida completa que refleje disciplina, no solo momentos de disciplina. Porque no quieres ser disciplinado a ratos. Quieres ser disciplinado por identidad. Eso es lo que viene después. Cuando la intención deja de ser una técnica y se convierte en tu manera normal de vivir. Capítulo 8. Vivir con intención me dio claridad diaria, pero todavía había algo que ajustar. La intención funcionaba bien en el momento, pero si el resto de mi vida no acompañaba, el esfuerzo se volvía frágil. Podía tener un buen día y aún así caer en viejos patrones al siguiente. Ahí entendí que la disciplina no puede vivir solo en decisiones aisladas. Necesita un hogar. Ese hogar es el estilo de vida. Un estilo de vida disciplinado no se enciende y se apaga. No depende del estado de ánimo. No aparece solo cuando todo va bien. Se manifiesta en lo cotidiano, en lo repetido, en lo que haces sin pensar demasiado. La verdadera disciplina se nota cuando nadie está mirando. Yo empecé a observar mi vida como un sistema completo. No solo lo que hacía en momentos importantes, sino cómo me comportaba en los espacios entre medio. Cómo uso el tiempo libre. Cómo reacciono al cansancio. Cómo trato las pequeñas responsabilidades. Ahí vive la verdad. Un estilo de vida disciplinado no significa vivir tenso. Significa vivir alineado. Significa que tus hábitos no te traicionan. Que tu entorno no te empuja a retroceder. Que tus rutinas no compiten entre sí. La disciplina se vuelve sostenible cuando todo apunta en la misma dirección. Empecé por algo básico. Mi entorno. Porque el entorno educa sin hablar. Un espacio desordenado invita a decisiones desordenadas. Un espacio limpio invita a claridad. No por estética, sino por funcionalidad. Ordené lo que usaba todos los días. Quité lo que solo ocupaba espacio. Dejé visible lo que quería repetir. Escondí lo que me distraía. No fue un acto grande. Fue una serie de ajustes pequeños. Pero el efecto fue enorme. Mi mente descansaba más. Mi atención se dispersaba menos. Mi energía se conservaba mejor. Después miré mis hábitos invisibles. Esos que parecen inofensivos porque no llaman la atención. Revisar el teléfono sin pensar. Comer sin conciencia. Acostarme sin cerrar el día. Esos hábitos, repetidos, construyen o destruyen un estilo de vida. Yo no intenté eliminarlos todos de golpe. Los reemplacé. Reemplazar es más efectivo que prohibir. 1 minuto de silencio en lugar de scroll. Un vaso de agua antes de comer por impulso. Un pequeño cierre del día antes de dormir. Pequeños cambios crean grandes sistemas. También entendí que un estilo de vida disciplinado incluye descanso. No descanso caótico, sino descanso intencional. Antes, descansaba para escapar. Ahora descanso para recuperar. El descanso dejó de ser un premio culpable y se volvió una parte necesaria del sistema. Dormir bien. Pausar sin culpa. Desconectar sin evadir. Porque la disciplina no es agotamiento. Es administración. Administrar energía. Administrar atención. Administrar expectativas. Y ahí ocurrió algo importante. La disciplina dejó de sentirse como sacrificio. Se empezó a sentir como autocuidado. Autocuidado real. No el que evita, sino el que fortalece. También aprendí a decir no con más tranquilidad. Porque un estilo de vida disciplinado no tiene espacio para todo. Y eso está bien. Decir no no es rechazo. Es dirección. Cada compromiso que aceptas define cómo vives. Si aceptas demasiados, pierdes foco. Si eliges con criterio, ganas profundidad. La disciplina me enseñó a proteger mi tiempo sin sentir culpa. Porque cuando sabes lo que estás construyendo, no necesitas justificarlo. Y eso genera respeto. Primero de ti. Luego de los demás. Otro cambio clave fue entender que la disciplina no es solo hacer. Es también cómo piensas. Empecé a notar mis pensamientos automáticos. Los que justifican. Los que minimizan. Los que postergan. Un estilo de vida disciplinado requiere un diálogo interno honesto y firme. No cruel. No permisivo. Firme.
Una voz que no te ataca, pero tampoco te deja escapar. Hazlo ahora. Es importante. Luego descansas. Esa voz se volvió parte de mi rutina mental. Y con el tiempo, algo se asentó. La disciplina dejó de ser una batalla diaria. Se volvió la norma. Ya no me preguntaba tanto si iba a cumplir. Simplemente cumplía. Eso es identidad. Cuando tu estilo de vida refleja disciplina, las decisiones se simplifican. Lo correcto se vuelve obvio. Lo incorrecto se siente fuera de lugar. No porque te obligues, sino porque ya no encaja contigo. Las tentaciones no desaparecen, pero pierden fuerza. Porque no coinciden con quien eres. Y eso es libertad. Un estilo de vida disciplinado también te prepara para el fracaso. Porque el fracaso va a aparecer. Días malos. Errores. Retrocesos. Pero cuando la disciplina es parte de tu vida, el fracaso no te define. Te ajusta. Corriges. Aprendes. Vuelves. Sin drama. Sin abandono. Ese retorno constante es parte del estilo de vida. No te derrumbas porque tienes base. También noté que este estilo de vida impactaba todo. Mi trabajo. Mis relaciones. Mi forma de hablar. Mi forma de escuchar. La disciplina genera coherencia. Y la coherencia genera confianza. Las personas confían en quien es consistente. No perfecto. Consistente. Y tú empiezas a confiar en ti de una forma nueva. Una confianza que no depende de resultados inmediatos, sino de saber que te sostienes. Esa confianza cambia cómo caminas por el mundo. Te vuelves más tranquilo. Más claro. Más firme. No necesitas demostrar nada. Tu forma de vivir habla por ti. Pero aún quedaba el paso más desafiante. Porque construir un estilo de vida disciplinado es poderoso, pero mantenerlo requiere algo más profundo. Requiere actuar como la persona que quieres ser incluso cuando nadie lo exige. Requiere asumir esa identidad por completo. Eso es lo que viene después. Cuando dejas de intentar ser disciplinado y empiezas a vivir como alguien que ya lo es. Capítulo 9. Durante mucho tiempo pensé que primero tenía que cambiar por dentro para luego cambiar por fuera. Que algún día me despertaría sintiéndome distinto, más seguro, más fuerte, más decidido. Y que entonces, naturalmente, empezaría a actuar como la persona que quería ser. Pero la vida me enseñó lo contrario. El cambio no empieza con cómo te sientes. Empieza con cómo actúas. La identidad no aparece antes de la acción. La identidad es el resultado de la acción repetida. Actuar como la persona que quieres ser no es fingir. No es mentirte. Es entrenarte. Es decidir, conscientemente, comportarte hoy como si tu futuro ya importara lo suficiente. Yo tenía una imagen clara de esa versión futura. No era perfecta. Era firme. No era extrema. Era constante. No era arrogante. Era responsable. Entonces empecé a hacerme una pregunta distinta, más directa y más incómoda. ¿Qué haría esa persona en este momento exacto? Cuando sonaba la alarma. ¿Qué haría esa persona? Cuando aparecía la distracción. ¿Qué haría esa persona? Cuando tenía que elegir entre lo fácil y lo correcto. ¿Qué haría esa persona? Esa pregunta se convirtió en una guía diaria. Porque no puedes actuar como la persona que quieres ser una vez y esperar convertirte en ella. Tienes que actuar como esa persona muchas veces, especialmente cuando no te nace hacerlo. Ahí es donde ocurre la transformación real. Durante ese proceso, la mente intenta sabotearte. Te dice que eres un impostor. Que todavía no eres así. Que estás forzando algo que no te corresponde. Que primero deberías sentirte diferente. Pero esa voz viene del pasado. Viene del viejo patrón. Viene de la identidad que ya no quieres sostener. Si esperas sentirte listo, nunca empiezas. Si empiezas, eventualmente te sientes listo. La acción precede a la confianza. Siempre. Yo entendí que cada acción es un voto. Un voto por el tipo de persona que estás construyendo. Y no necesitas ganar todas las votaciones. Solo necesitas ganar la mayoría, de forma constante. Un voto no cambia nada. 100 votos crean identidad.
Actuar como la persona que quieres ser también significa elevar tus estándares. No de forma dramática, sino de forma firme. Significa dejar de permitirte comportamientos que ya no encajan con tu visión. Antes me justificaba con facilidad. Ahora me preguntaba si esa justificación encajaba con quien decía querer ser. Y muchas veces la respuesta era no. Eso no me hacía sentir mal. Me hacía sentir responsable. Responsable de mis elecciones. Responsable de mi tiempo. Responsable de mi energía. La persona que yo quería ser no se quejaba todo el tiempo. No culpaba a otros. No se escondía detrás de excusas elegantes. Esa persona asumía. Ajustaba. Seguía. Así que empecé a hacerlo yo. No siempre con elegancia. No siempre con fuerza. Pero con constancia. Actuar como la persona que quieres ser también significa aceptar que habrá incomodidad. Porque estás dejando atrás una versión conocida. Incluso si esa versión te dañaba, era familiar. Lo familiar se siente seguro. Aunque no te lleve a ningún lado. El crecimiento siempre se siente extraño al principio. Yo me sentí incómodo diciendo no donde antes decía sí. Me sentí incómodo cumpliendo cuando antes postergaba. Me sentí incómodo manteniendo límites donde antes me adaptaba. Pero esa incomodidad era una señal. Una señal de que estaba cambiando de identidad. La comodidad te mantiene igual. La incomodidad te transforma. También aprendí que actuar como tu mejor versión no significa exigirte perfección. Significa exigirte coherencia. Coherencia entre lo que dices y lo que haces. Coherencia entre lo que valoras y cómo vives. Coherencia entre el futuro que imaginas y el presente que construyes. Cuando esa coherencia aparece, algo se alinea dentro. Dejas de sentirte dividido. Dejas de vivir en conflicto interno. Porque ya no hay dos versiones peleando. Hay una dirección clara. Esa claridad te da calma. No una calma pasiva. Una calma firme. La calma de alguien que sabe que está haciendo lo correcto aunque no sea lo más cómodo. Actuar como la persona que quieres ser también cambia tu relación con los errores. Ya no los usas como excusa para volver atrás. Los usas como información para mejorar. La persona que estás construyendo no se destruye por fallar. Aprende. Ajusta. Continúa. Eso es madurez. Y poco a poco, algo poderoso ocurre. Dejas de sentir que estás actuando. Empiezas a sentir que estás siendo. Las decisiones que antes requerían esfuerzo ahora salen solas. Las tentaciones pierden fuerza. Las excusas suenan vacías. No porque seas perfecto, sino porque ya no te representan. Tu identidad se ha movido. Y ese movimiento se nota. En tu forma de hablar. En tu postura. En tu manera de enfrentar problemas. En la forma en que otros te perciben. No necesitas anunciar tu cambio. Se siente. Pero lo más importante no es cómo te ven otros. Es cómo te ves tú. Empiezas a respetarte. Y ese respeto cambia todo. Te vuelves más exigente con tu tiempo. Más selectivo con tus compromisos. Más consciente de tus decisiones. No por ego. Por responsabilidad. Porque sabes que tu vida es el resultado de lo que haces repetidamente. Y ya no estás dispuesto a traicionarte por comodidad momentánea. Actuar como la persona que quieres ser también significa pensar a largo plazo. No reaccionar a cada emoción. No tomar decisiones solo por cómo te sientes hoy. La persona que estás construyendo piensa en el impacto. Piensa en las consecuencias. Piensa en el camino completo, no solo en el paso inmediato. Esa visión te vuelve estable. Y con estabilidad viene algo que antes parecía lejano. Orgullo interno. No orgullo arrogante. Orgullo tranquilo. El orgullo de saber que estás haciendo lo que debes hacer incluso cuando nadie te empuja. Ese orgullo es combustible. Pero aún falta el cierre final de este proceso. Porque actuar como la persona que quieres ser hoy es poderoso. Pero lo que realmente define quién eres no es un día, ni una semana. Es lo que haces sin excepción, con el paso del tiempo. Es la consistencia. Y ahí llegamos al punto final.
Donde la disciplina deja de ser una práctica consciente y se convierte en tu identidad definitiva. Eso es lo que viene después. Cuando ya no te preguntas quién quieres ser, porque tus acciones ya lo están diciendo todos los días. Capítulo 10. Al final, todo se reduce a una sola pregunta. ¿Quién eres cuando nadie te empuja? No cuando estás motivado. No cuando te observan. No cuando todo se alinea. Sino cuando el día es normal, incluso pesado, y aún así decides aparecer. Ahí vive la verdad. La consistencia no es espectacular. No brilla. No hace ruido. Pero es lo que separa a quienes cambian de quienes se quedan soñando. Porque cualquiera puede empezar. Pocos continúan cuando la novedad desaparece. Yo aprendí que la consistencia no es hacer mucho. Es no dejar de hacer. No es intensidad. Es permanencia. Durante años admiré resultados sin mirar el proceso. Veía a personas estables, confiables, fuertes, y pensaba que tenían algo especial. Pero no era talento. Era repetición. Repetición silenciosa. Repetición diaria. Repetición sin excusas. La consistencia es una decisión que se renueva cada día. No una vez. No cuando te conviene. Cada día. Y esa decisión se vuelve más fácil cuando entiendes algo fundamental. La consistencia no es una carga. Es una identidad. Cuando decides que eres alguien que cumple, ya no debates tanto. Cumples. Cuando decides que eres alguien que vuelve, ya no dramatizas los fallos. Vuelves. Cuando decides que eres alguien constante, ya no dependes del ánimo. Actúas. La identidad simplifica la vida. Yo dejé de preguntarme si tenía ganas y empecé a preguntarme si eso encajaba con quien soy. Esa pregunta es poderosa porque elimina la negociación emocional. El ánimo sube y baja. La identidad permanece. La consistencia también me enseñó paciencia. Porque los resultados reales no se apresuran. Crecen. Se desarrollan. Se construyen capa por capa. Hay días en los que no ves avances. Días donde parece que todo está igual. Y ahí aparece la tentación de abandonar. Pensar que no funciona. Que no vale la pena. Pero la consistencia entiende algo que la emoción ignora. El progreso no siempre es visible, pero siempre está ocurriendo cuando no te rindes. Cada día que cumples, incluso sin ver resultados, estás fortaleciendo algo interno. Estás entrenando resistencia. Estás creando estabilidad. Estás construyendo carácter. Y el carácter precede al resultado. Yo entendí que el verdadero fracaso no es avanzar lento. Es detenerse. Avanzar lento sigue siendo avanzar. La consistencia también te protege del arrepentimiento. De ese peso silencioso de pensar qué habría pasado si hubiera seguido. Cuando eres consistente, no cargas con dudas. Te das la oportunidad completa. No garantizas el éxito, pero garantizas el intento honesto. Y eso cambia cómo te miras al espejo. Te conviertes en alguien que no se abandona. También aprendí que la consistencia no significa rigidez. Significa compromiso flexible. Ajustas el ritmo, no la dirección. Cambias el método, no el objetivo. Habrá días en los que haces menos. Está bien. Habrá días en los que fallas. Está bien. Lo que no haces es desaparecer. Desaparecer es romper la identidad. La consistencia te enseña a volver rápido. Sin culpa. Sin drama. Sin castigo. Ese retorno es una habilidad. Una habilidad que se entrena. Y cuanto más entrenas el retorno, menos miedo tienes a fallar. Porque sabes que no te perderás. Eso es libertad. También noté que cuando la consistencia se vuelve parte de ti, las decisiones difíciles se simplifican. Ya no te preguntas qué es lo correcto. Lo sabes. Porque tu estándar es claro. Las tentaciones siguen ahí, pero ya no negocias con ellas. No porque seas fuerte, sino porque no encajan contigo. Eso es identidad consolidada. La consistencia también genera confianza externa. Las personas confían en quien es predecible en lo esencial. En quien cumple. En quien no desaparece cuando las cosas se complican. Pero la confianza más importante es la interna.
Cuando sabes que harás lo que dijiste, te mueves por la vida con calma. No necesitas demostrar. No necesitas convencer. Tu historia diaria habla por ti. Y esa calma es poderosa. No es pasividad. Es seguridad. Yo empecé este camino pensando que necesitaba motivación. Ahora sé que necesitaba estructura, intención, acción, sobre todo, consistencia. La motivación inicia. La consistencia construye. La motivación emociona. La consistencia transforma. Y hay algo más profundo aún. Cuando la consistencia define quién eres, la disciplina deja de sentirse como disciplina. Se siente como normalidad. Lo correcto se vuelve natural. El esfuerzo se vuelve parte del día. El progreso se vuelve una consecuencia. Ya no luchas contra ti mismo. Caminas contigo. Eso es paz. Una paz activa. Una paz que se mueve. Una paz que crece. La vida seguirá presentando retos. Momentos de duda. Etapas difíciles. Eso no cambia. Lo que cambia es tu respuesta. Ahora respondes con continuidad. Con madurez. Con responsabilidad. Y cuando miras atrás, no ves un momento épico. Ves una línea constante de decisiones correctas. Ves días normales bien vividos. Eso es una vida bien construida. No perfecta. Real. Si hay algo que quiero que recuerdes de este libro es esto. No necesitas convertirte en alguien nuevo de golpe. Necesitas convertirte en alguien consistente poco a poco. La disciplina no es algo que usas cuando la vida se siente bien. Es algo que vives cuando la vida se siente mal. Y cuando la vives lo suficiente, deja de ser una herramienta. Se convierte en tu identidad. Ahí es donde todo cambia. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú eres más firme. Y esa firmeza, construida día tras día, es la base de cualquier vida que valga la pena. No empieces otra vez. Continúa. No busques sentirte listo. Preséntate. No esperes motivación. Vive con disciplina. Hazlo hoy. Hazlo mañana. Hazlo incluso cuando nadie lo vea. Porque al final, la consistencia no solo define lo que logras. Define quién eres.